esforzados y cobrar ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cuándo habrá sido? So who here has ever felt alone or even saddened? ¿Quién aquí se ha sentido un momento triste o quizá abandonado? ¿Puedes alzar su mano? Señor. Let's start off by saying that each one of us here have had bad days and good days in our lives. Quiero empezar por decir que cada uno de nosotros hemos pasado por días malos en nuestra vida, que nos ha causado depresión. I had them too. Yo también he pasado por esos días. But the point is, we all know who helps us and reminds us why we are all still here. Pero el punto es que hay que aprender y recordar que nosotros conocemos a la persona que nos puede guiar y nos puede ayudar en esos momentos. And that is God. Y eso es nuestro Dios. Remember, we each have a purpose. Recuérdense que cada uno tenemos un propósito. If you don't know yours yet, you will soon. Si tú no conoces tu propósito, te vas a enterar de tu propósito en este día. Just listen to God and let Him guide you. Escucha la voz de Dios y permita que te pueda guiar. Gloria a Dios. Señor. In Joshua, it says that Joshua had felt alone when God had put him in charge over Israel. En el libro de Josué vemos que Josué se sintió un poco temeroso solo porque Dios lo eligió para que él pueda ser el líder de Israel. Since Moses had died, God had selected Joshua to lead. Después que Moisés había muerto, Dios escogió a Josué para ser el líder de Israel. When Joshua found out, he really didn't know what to think. Cuando Josué se enteró que iba a ser líder, no sabía qué pensar. He felt alone and saddened. Se sintió un poco triste y abandonado. But what really impacted Joshua was Moses' death. Pero lo que le impactó a Josué fue la muerte de Moisés. Jesus really felt his grief and saw him saddened, but he made a promise with Joshua. Dios lo vio a él triste y un poco perplejo, pero él hizo una promesa a Josué. It reminded him to be courageous because he is and we are all his children. Y le tuvo que recordar que tuvo que ser valiente porque somos los hijos de Dios. Señor. In Deuteronomy, we read what God tells us to all his children. Y lo que leemos en Deuteronomio, lo que Dios nos dice a todos nosotros, los hijos de Dios. He tells us he will never forsake you in your entire life. Él nos dice que nunca nos abandonará en nuestra vida entera. We all have people who have turned their backs on us or just left us, right? Todos hemos pasado por personas en nuestra vida que quizás nos han dado la espalda, nos han abandonado, nos han dejado. But God will never. He Pero- promised us he won't. Pero Dios nos promete nunca abandonarnos y nunca desampararnos. God knows how we feel. He looks at us every day. Dios conoce cómo nosotros nos sentimos y Él nos mira cada día. He will help us through our whole life and guide us. Remember that. Él nos ayudará todos los días de nuestra vida y nos guiará. No se olviden de eso. Señor. It's normal to have those days where you just feel absolutely down and not worth it. Es normalmente a veces sentirse cuando uno se siente mal y se siente lo más bajo. We are humans. Somos seres humanos. But just remember, don't get too lost in life and your feelings because then it will take over you. Pero acuérdense, no permita que eso le lleve a un punto que usted se vaya a olvidar de la vida, porque a veces los malos problemas también te pueden hacer olvidar de la vida. But most importantly, don't lose or fall back on your relationship with God. It's not worth it. Pero lo más importante, no permita que los problemas de la vida te haga alejarte de Dios. There will be many people who leave your side in life, Van a haber gente en tu vida que quizás no vaya a estar contigo por el resto de tu vida, trick you, or just use you. o quizás a veces quieren usarte como un amigo, una amiga, But God doesn't and never will. pero Dios nunca te usará de esa manera, nunca. Él ha prometido estar contigo. You have to realize that everything happens for a reason. Tienes que recordarte que todo obra para bien en la vida de nuestra vida. You know, God never promised us all perfect and happy lives, Dios nunca prometió que nosotros íbamos a tener una vida perfecta y siempre alegre, but rather lives that will teach us lessons and eternal love from Him. pero la vida nos enseña como un maestro que es sobre la enseñanza de cómo vivir nuestra vida. You may feel down or angry or like no one is there for you anymore. A veces te puedes sentir como que estés triste, solo y parece que nadie esté ahí al lado tuyo. And this goes out to our youth members, Y esto es para los jóvenes en esta iglesia especialmente, because we are all still growing. porque estamos creciendo también. In the scripture we read, it tells us to be strong, courageous, and not afraid,
because God is with us wherever we all decide to go. En el libro de Josué, Dios le dijo: Josué, sé valiente, esfuérzate, porque yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas. This world has changed, and there is much anger, hatred, and negativity here. El mundo ha cambiado y hay mucho temor, hay mucha también violencia que está existiendo y caos en nuestra vida. But we learn and we will find our only true happiness from God. Pero nosotros tenemos que aprender que nuestra prosperidad y nuestra alegría viene solamente de Dios. There are many people in this world who have gone through so much worse than you. Hay muchas personas en nuestra vida que están pasando por peores cosas que nosotros. Be grateful that we are here today in church with our family. Señor. Y hay que ser agradecidos que podemos estar aquí hoy en la iglesia con nuestra familia sirviéndole al Señor. And not lost in the world, not knowing where to turn. Y no perdido en el mundo ni saber a dónde uno va. God will never leave your side no matter what you do. Dios nunca te abandonará ni te desamparará, no importa lo que tú hagas. In the title of this topic, it's called God will never leave your side even when you are lost. El título que yo escogí en este día es que Dios nunca te dejará y nunca te abandonará, aunque tú estés perdido. I say this because many people think Yo digo esto porque muchas personas a veces dicen that when you're lost, there's no possible way out. que cuando tú estás perdido no hay manera que tú puedas salir de eso. There is always a way out in your life, no matter how bad it is. Pero siempre hay una salida, no importa lo que tú estés pasando en tu vida. Just because you have made a bad decision doesn't mean your life is over or God doesn't love you. No solamente que si tú llegas a cometer una mala decisión en tu vida, vaya a decir que Dios no te ama. God doesn't expect you to be perfect Dios no espera que tú seas perfecto, because He is the only one who is our God, and we will learn from Him. porque Él es el único Dios que es perfecto y de Él nosotros aprendemos. Now, this doesn't mean to live and do all negative things. Esto no quiere decir que tú tienes que vivir la vida y hacer las cosas negativas And expect your life to be better in a few days. y espera que tu vida va a cambiar automáticamente en unos días. There are consequences to what you do. Hay consecuencias a las decisiones que uno hace. God doesn't reward you when you do bad Dios no te va a recompensar cuando tú haces algo mal, because He knows you're way better than that. porque Él sabe que tú eres una persona muy especial y tú puedes hacer cosas buenas. Remember, God knows your heart, mind, and soul. Acuérdate que Dios conoce tu corazón, tu mente, tu espíritu. The key in life is to have a relationship with God. La llave del secreto de la vida es tener una relación íntima con Dios. Señor. Love, grow, and learn, but have faith. Hay que amar, hay que crecer y hay que aprender, pero sobre todo tener fe. In a video we are all about to see, En este video que vamos a ver ahora, I want you to read and get a closer look on the understanding. quiero que tú puedas enfocarte y ver en lo que tú vas a aprender en este momento. You realize. Creo que este video te mostró lo que tú comenzaste a pensar. Take a look how the boy who was a teenager Este joven que fue un adolescente has had the worst day. tuvo un mal día. He couldn't help but question, why is God letting this all happen to me? Se preguntaba por qué Dios está permitiendo que esto acontezca en mi vida. Isn't that a question we all have asked him? ¿No es una pregunta que muchos se han hecho? For example, Por ejemplo, I was in school just this last week, yo estaba en la escuela en esta semana pasada. and on my way to start a new day on Monday, En mi ruta de ir a la escuela, reminding you, I asked to have a part on Sunday for church. yo me recordé que la semana pasada le pedí que yo tuviera la parte de predicar en este día. Well, I thought my week was going to be great, Yo pensaba que mi semana iba a estar bien, but unfortunately it took a twist. pero tuvo una mal virada. For some reason, I lost my book Por una razón perdí uno de mis libros from one of my subjects, por una de mi clase. had arguments with some friends, Tuve un argumento con unas cuantas amigas. basically had some terrible days. Tuve unos malos días. As Wednesday came, I was thinking and reminding myself Cuando vino el miércoles me estaba recordando that I had a part on Sunday coming up. que tenía una parte este domingo para predicar. I didn't fully know what my topic was going to be about or anything, No tenía en mente lo que iba yo a hablar en este día, but something hit me.
pero algo me tocó. How all of a sudden this week was completely off, Como del momento esta semana fue una mala semana, right after I asked for a Sunday part. después que le pedí una parte para predicar en este día. My days before were normal and okay, Antes de esa decisión mi día estaba muy bien, but for some reason this day turned out horrible. pero por una razón esta semana se convirtió en una mala semana. This is when I sat down and realized Esto cuando yo me senté y pude reconocer how I know God let all this happen to me, como Dios sabía que todo esto iba a pasar, because this is what He wanted me to teach about today. porque esto es lo que Él quería que yo compartiera con ustedes. I also had to remind myself Tuve que hacerme recuerdo también, about what Pastor John had told me, como lo que hizo el pastor también, which was to focus on God and stay with Him. nuestro pastor John, que ya está orando con el Señor, compartió que tenemos que enfocarnos con Dios y estar con Él. And don't pay attention to outside in the world. Y no le ponga atención a lo que diga la gente alrededor de tu vida. What He said to me that day will always be in my heart and mind. Lo que Él llegó a compartir conmigo en ese día siempre se quedará conmigo en mi corazón. But I definitely knew God was touching me to speak about this. Pero yo sé que Dios me estaba tocando para hablar sobre este tema. Just like in the video, God was saving this person from many obstacles. Como en el video mostró que Dios estaba salvando a esta persona de muchos obstáculos en su vida. God put obstacles in front of me for a purpose. Dios puso obstáculos en mi vida con un propósito. Everything happens for a reason. Todo acontece por una razón. Remember, God knows what He's doing and what you need. Acuérdate que Dios sabe lo que Él está haciendo en tu vida y lo que tú necesitas. Everything will be okay. Todo saldrá bien. God loves you, will never leave nor forsake you. Dios te ama y nunca te dejará y nunca te desamparará. God's plan for your day is always 100% better than our plan. El plan de Dios para tu vida es siempre 100% mejor que tus planes. Just trust Him. Solo hay que confiar en Él. Motivate yourself in every moment you have. Motivate yourself. Motívate en tu vida, en todos los días de tu vida. Here's a motivational video to lift you up. Y aquí hay un video de motivación para elevarte.